Bienvenidos a esta clase en la que vamos a trabajar con estas tercias de palabras y nos vamos a enfocar en tres aspectos. En primer lugar, su significado. En segundo lugar, cuál es la diferencia entre estas tres palabras que muy comúnmente las confundimos. Y tercer lugar, en qué lugar ocupa dentro de un enunciado cada una de estas palabras. Vamos a iniciar con estas tres palabras: big, large, long. Estos tres adjetivos la mayoría de las veces nos describen tamaño. La diferencia entre las tres es que long nos va a describir tamaño en cuanto a longitud. Esta es la principal diferencia, aunque hay más con respecto a estas tres. Ahora, big y large en realidad son sinónimos. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Bueno, big es un adjetivo mucho más utilizado que large. Large podríamos decir que es más formal y no es tan utilizado en la lengua inglesa. Vamos a ver estos ejemplos. David lives in a big house. David lives in a large house. David needs a longer rope. Entonces, en primer lugar, estas tres palabras se diferencian porque long describe tamaño, al igual que las anteriores, pero cuando nos referimos específicamente a longitud. No obstante, también existe otra diferencia. Big y large van a referirse a cantidad y long se va a referir a tiempo. Muchas veces va a tener que ver directamente con una expresión de tiempo. Vamos a ver estos ejemplos. It's been a big meeting. It's been a large meeting. Estos dos, como son sinónimos, nos indican cantidad, nos indican que ha sido una gran reunión o una reunión grande en cuanto a la cantidad de asistentes, la cantidad de personas que fueron. Sin embargo, la última oración dice, It's been a long meeting. Ha sido una reunión que tardó mucho tiempo, ¿ok? Tardada. Así es como la traduciríamos. Repite nuevamente conmigo. It's been a big meeting. It's been a large meeting. It's been a long meeting. Específicamente long se diferencia de las anteriores por lo siguiente, porque nos indica tiempo, nos indica distancia, nos indica longitud, ¿ok? En la expresión how long will you stay here? ¿Cuánto tiempo? Aquí nos está indicando cuánto tiempo estarás aquí. I didn't stay long in the party. No estuve mucho tiempo, sí, en la fiesta. Fíjate cómo tan solo aquí que esté long nos está indicando eso. No estuve mucho o gran tiempo en la fiesta. My house is a long way from here. Mi casa está lejos de aquí. Acá nos expresa distancia. It's a long way to the nearest hospital. Está lejos para el hospital más cercano. This is such a long queue. Esta es una fila muy larga. Aquí nos indica longitud. How long is the boat? ¿Qué tan grande en cuanto a longitud es el barco? La siguiente tercia de palabras con la que vamos a trabajar es esta. During, for, while. Presta atención a estos ejemplos. They work during the night. I have lived here for 5 years. La primera dice, ellos trabajan durante la noche. He vivido aquí durante 5 años. Bueno, ¿por qué aquí en este primer enunciado pongo during y acá pongo for si ambas significan durante? Bueno, la respuesta está aquí. During la utilizamos, ¿sí?, para responder cuándo. ¿Cuándo trabajan ellos? Durante la noche. ¿Cuánto tiempo? Durante 5 años. Aquí específicamente estamos poniendo un periodo de tiempo indicándolo incluso con un número. Esta es la diferencia entre estos dos, que for responde
a la pregunta ¿cuánto tiempo? During lo utilizamos cuando se responda a la pregunta ¿cuándo? ¿Ok? Muy bien. La otra, I read it while you were watching TV. Lo leí mientras estabas viendo televisión. Acá en realidad while significa mientras. Es distinta a las dos primeras, pero se utiliza mucho casi en las mismas estructuras lingüísticas. Cada que tengas duda en qué momento utilizar cada una de estas palabras, solamente tienes que recordar esto con estas estrategias que te doy a continuación. During the concert, during the day, during the spring. Como puedes darte cuenta, during lo utilizamos para responder cuándo. Y aquí la palabra clave es esta palabrita que está aquí, the, que es el artículo definido, el, la, los. ¿Ok? Cuando vayas a utilizar esta, va siempre acompañada o la mayoría de las veces de during. Por otro lado, for va acompañado de un número. ¿Ok? For 10 years, for 5 years, for 2 months, for 2 weeks, for 1 day, etc. O el artículo indefinido a o en. ¿Ok? Esta es la clave para que puedas diferenciar una palabra de otra. For a couple of days, for a long time, for an hour. ¿Ok? Esto es la principal diferencia. Estos tips que te estoy encerrando aquí. Por otro lado, mientras, lo vamos a utilizar, o aquí la palabra clave es si después viene un sujeto. No importa si aquí estoy poniendo el sujeto yo, pero puede ser cualquier otro sujeto. Si después viene un sujeto o un pronombre, entonces utilizas while. Ninguna de las anteriores, sino while. While I was having lunch. While I was pregnant. While I was on holiday. ¿Ok? Esta es la clave. Esto que te acabo de encerrar para que puedas perfectamente dominar estas tres palabras. During the concert, during the day, during the spring. For 10 years, for a couple of days, for an hour. While I was having lunch, while I was pregnant, while I was on holiday. Excelente, la siguiente tercia de palabras son estas. Also, to, as well. Las tres significan también. Aquí la diferencia principal entre las tres es que also es más común en el lenguaje escrito, ¿ok? Aquí es más común. To es más común, al igual que as well, en el lenguaje hablado, en el lenguaje cotidiano de todos los días. Esta es la principal diferencia entre las tres. Pero recuerda que aparte de la diferencia y significado, estamos viendo también qué posición adoptan cada una de estas. Primeramente vamos a iniciar con also, con estos enunciados. Repeat after me. I also do exercise on Saturdays. She also teaches English. I am also on a diet. He was also at the concert. My sister can also play the guitar. You should also see the doctor. Also, we could invite your parents. Lo principal que tienes que aprender de esta palabra, porque ahorita vamos a ver la diferencia entre las tres en cuanto a la posición que adoptan dentro de un enunciado. Como puedes notar, puedes darte cuenta, va a ir normalmente después del sujeto, ¿ok? Después del pronombre o antes del verbo principal. ¿Ok? Pon mucha atención, como en estos dos va antes del verbo principal o después del sujeto. Sin embargo, si está el verbo to be o un verbo modal, va a ir entonces después de estos. Fíjate cómo aquí also está después de am, que es el verbo to be. Aquí también está después de was, que es el verbo to be. Acá está después de can, después de should. Entonces, por regla general, recuerda esto. ¿Cuál es la posición que va a llevar also? Bueno, con la mayoría de los verbos va a ir en medio del sujeto
y el verbo principal, como en estos dos casos. Está en medio del verbo y el sujeto, o el verbo y el pronombre. Sin embargo, si está el verbo to be o cualquier verbo modal, va a ir después, así como está sucediendo en estos casos. ¿Ok? Aquí va después. Y también hay otro caso en el que lo podemos poner al principio. Ponemos una coma y ya después decimos lo demás. Esto lo utilizamos para enfatizar. Also, we could invite your parents. ¿Ok? Lo hacemos para enfatizar. Esto es lo primero que tienes que tener bien presente, esta posición de esta palabra. Por otro lado, la palabra to. Bueno, to, a diferencia de also, solamente va a ir al final de los enunciados. ¿Ok? Repeat after me. She would like to come too. I love chocolate too. He bought some snacks too. Very good. The next word is as well. As well también va a ir al final de los enunciados. ¿Ok? Al final de los enunciados. Anna will go to the concert as well. My son wants to learn English as well. I will invite my friends as well. Las siguientes palabras son estas: already, yet, still. Significan esto. Vamos a empezar a trabajar con las dos últimas, ya que a simple vista parece que son sinónimos. En realidad no lo son. Esta es la principal diferencia. Still significa todavía cuando nos refiramos a que algo sigue o seguirá ocurriendo. Presta atención a estos ejemplos. I'm still hungry. Todavía tengo hambre. Es decir, todavía algo sigue ocurriendo. Todavía estoy hambriento. Do you still work for the government? ¿Todavía trabajas para el gobierno? Igual, hay una continuidad. Sin embargo, yet lo vamos a utilizar para referirnos a algo que aún no ha sucedido. Aquí es algo que sigue o seguirá ocurriendo y yet es algo que aún no ha sucedido. Ejemplo, I haven't finished my breakfast yet. Todavía no he terminado mi desayuno. Hasn't he called you yet? ¿Todavía no te ha llamado él? A continuación vamos a contrastar estas tres palabras para que quede mucho más claro. Still mayoritariamente se utiliza para afirmaciones, negaciones y preguntas. Es decir, podemos utilizarlo para estos tres tipos de enunciados. Sin embargo, already normalmente se va a utilizar más para afirmaciones y preguntas. Y yet se va a utilizar para negaciones y preguntas. ¿Ok? Pon mucha atención a esto. Ahora, vamos a ver cuál es la posición que adopta dentro de un enunciado la palabra still. I am still eating. Todavía estoy comiendo. I still go swimming every day. Todavía voy a nadar todos los días. Do you still work for the government? ¿Todavía trabajas para el gobierno? Como puedes notar aquí, sucede lo siguiente. Still casi funciona de la misma manera que also, que la palabra que vimos anteriormente. Si está el verbo to be o un verbo modal, ya sea el verbo to be en presente o pasado, va a ir entonces después. Y si no está el verbo to be, se va a utilizar en medio del sujeto y el verbo principal. ¿Ok? Esto es algo que debes recordar, porque la posición también es algo que diferencia a estas palabras. Y con already sucede algo similar. Vamos a colocarlo después del verbo to be o en medio del sujeto y el verbo principal. The food is already on the table. La comida ya está en la mesa. She already knows. Ella ya sabe. I have already called the doctor. Ya he llamado al médico o al doctor. Aquí already significa ya. Cuando algo sucede antes de lo que nosotros esperábamos. Por otro lado, yet lo utilizamos para cosas que todavía no han ocurrido y lo vamos a colocar al final de los enunciados. ¿Ok? I haven't eaten yet. Todavía no he comido.
Hasn't she found a job yet? ¿Todavía no ha encontrado ella un trabajo? The bus hasn't left yet. El autobús todavía no ha salido o todavía no se ha ido. A continuación, y para que te quede más clara la diferencia entre estas tres palabras, quiero que centres tu atención en estas tres preguntas, que casi dicen lo mismo, excepto que tienen estas tres palabras distintas. Vamos a ver lo que implica o el contexto en el que tienes que utilizarlas. Is your sister still in the university? Utilizo still porque still me habla de continuidad. Esto significa entonces que el contexto es el siguiente. Yo ya sabía que tu hermana estaba en la universidad. Te pregunto si todavía continúa. Is your sister still in the university? ¿Todavía está tu hermana en la universidad? Sin embargo, en la siguiente pregunta, aquí yet lo vamos a utilizar o traducir como ya. Is your sister in the university yet? ¿Ya está tu hermana en la universidad? Aquí implica el contexto que no sé si está o no está. Te estoy preguntando simplemente. Y en el tercer ejemplo, ¿is your sister already in the university? Already también lo traducimos como ya. Simplemente que en la tercera expreso admiración o sorpresa. Tu hermana es muy joven, entonces te digo, ¿ya está tu hermana en la universidad? O sea, te estoy expresando sorpresa. No creí que ya estuviera estudiando en la universidad. Esa es la principal diferencia entre estas tres palabras. De mi parte, esto ha sido todo con esto que me han estado preguntando en sus comentarios en mi canal. Espero haya podido ayudar a responder y si tienes alguna otra pregunta puedes hacérmelo saber en los comentarios. Les deseo que tengan un excelente día, les recomiendo y les dejo aquí en el final de pantalla los cursos completos en listas de reproducción y videos que les recomiendo. Nos vemos hasta la siguiente clase.